segunda parte de lo que es VIH y VIH avanzado. Para empezar aquí, pues tenemos que ver lo que es el tema de la clasificación, porque eso nos va a ayudar a, pues, como se nos dice, clasificar a los pacientes y así pues ya esperar como un poco el pronóstico de ellos. La clasificación va en base al conteo de CD4 y las categorías clínicas, que son los síntomas o enfermedades o signos que pueden presentar los pacientes. En base a CD4, esta va de más de 500 la categoría 1, entre 200 y 500 la categoría 2 y menos de 200 la categoría 3, ¿verdad? Y según las enfermedades, pues categorías A, B y C, y ya combinando las dos, pues es que obtienen pues una de las 9 opciones que se miran ahí. Entonces, con respecto a los CD4, pues es fácil, ¿verdad? El conteo y ya. No necesitamos más información suficiente para asignar un número a la categoría. Ahora, de la clínica, pues sí, es un poquito más extenso. La categoría A veces la ponen como asintomática o síntomas comunes, por así decirlo. Y esto hace referencia a todas aquellas manifestaciones que pueden darse por realmente cualquier virus. Un virus de la gripe puede dar esto, hepatitis puede dar esto, Epstein-Barr puede dar esto. O sea, son síntomas muy generales que no son directamente atribuibles o patognomónicos de VIH, sino se pueden presentar en básicamente cualquier enfermedad viral. Entonces aquí hablamos de linfadenopatía, hepatosplenomegalia, parotiditis, lo que son las infecciones respiratorias altas, como mialgias, artralgias, descarga nasal, fiebre, tos. O sea, es como se llama algo muy general, ¿verdad? Entonces, por eso entra como categoría A, o como se lo mencioné al inicio, pues asintomático. A cero síntomas, aquí no pasó nada. Y por eso es que es muy difícil lograr categorizar a alguien acá de entrada, porque pues, obviamente uno no piensa en cuando presenta a alguien estos síntomas, en VIH pues piensa en cosas más comunes. Está la categoría B, que a veces en los libros les ponen como no A, no C, y uno dice, entonces, ¿qué fregados es? Pues? Entonces, categoría B básicamente es que ya hay un compromiso de la inmunidad. O sea, la inmunidad está comprometida por algo, no necesariamente tiene que ser VIH, puede ser diabetes, puede ser enfermedad crónica, puede ser terapia inmunosupresora, lo que quieran. La cosa es que la inmunidad ya está comprometida. O sea, ya hay algo que lo está ahí dañando y por ende empiezan a presentarse patologías que en un sistema inmune totalmente intacto no debiesen aparecer, ¿verdad? Aquí hay un montón, no es para que se las aprendan de memoria, pero hay cosas como la candidiasis orofaringia, que es muy común, pero también es común diabéticos, por ejemplo. ¿verdad? Entonces no es específico de VIH, pero ya nos revela un compromiso ya del sistema inmune, ¿verdad? En lo que es el herpes zóster, neuropatía periférica, enfermedad inflamatoria pélvica complicada, que solo van a ver en la gine. Entonces, hay un montón de opciones que nos dice este sistema inmune está pasando algo. Pero hay que poner atención, está pasando algo, puede ser VIH, sí, pero pueden ser otras cosas. Y ahí está ya lo que es categoría C, que son las que se llaman definitorias de SIDA, ¿verdad? Aquí pues también hay un montón de otras opciones. Aquí entra lo que es, por ejemplo, la candidiasis pero de tráquea o esofágica, se llama más abajo, ¿verdad? Y entra lo que es toxoplasmosis cerebral, criptococosis meningia, que lo vemos mucho en el hospital, histoplasmosis diseminada, infección por el Mycobacterium tuberculosis, más que todo aquí estamos hablando de manifestaciones extrapulmonares, la neumonía por neumocistis girovesio, que le llaman neumonía por PCP, ¿verdad? Aquí hay un montón de opciones. Básicamente esto, antes lo que decían es, si un paciente tiene una de estas enfermedades, entonces tiene SIDA, ¿verdad? Si no lo sabía, le hacemos la prueba y ahí está, seguro, pero casi que ya, por eso se llaman definitorias de SIDA. Ahora ya se ha visto que hay pacientes sin VIH, ni siquiera infección, no digamos la enfermedad ya como tal, que han desarrollado alguna de estas patologías, pero no tienen VIH, ¿verdad? Nosotros tuvimos un paciente con criptococosis meningia que al final lo que tenía era lupus, una paciente. O sea, y le hicieron pruebas, como no sé cuántas pruebas de VIH, por lo mismo que vimos en el tema del diagnóstico, que decían, no, hombre, pues entonces definitorio fijo ahí, miremos, y todas salieron negativas, o sea que no tenía, ¿verdad? Entonces, cuando uno encuentra una de estas enfermedades, ¿verdad? Cualquiera de estas,
en un paciente que no tiene diagnóstico de VIH, lo primero que tienen que buscar es VIH. Y sí, la mayoría de veces eso va a ser, ¿verdad? Si esto aparece en un paciente que ya tenía VIH diagnosticado o conocido, pues ni modo, quiere decir que obviamente pues no vamos bien con el tratamiento o otras cosas. Pero como les digo, lo importante es saber que si hay un paciente no diagnosticado VIH, encuentran algo de esto, o sea, que se presente al hospital o donde sea, con una de esas enfermedades, tenemos que buscar VIH primero, lo primero que tenemos que buscar, ¿verdad? Por eso es que entra, se llama definitoria de SIDA. Entonces, como les digo, esto es importante porque ya considerando cualquiera de estas enfermedades, ya uno clasifica al paciente aquí, ¿verdad? Tenemos un paciente asintomático con más de 500 CD4, estaría como A1, ¿verdad? Un paciente, por ejemplo, con una candidiasis orofaringia, que es B, y tiene 300 CD4, sería B2, ¿verdad? Y así es como vamos colocando. Algo importante con esta clasificación es que mientras ustedes clasifican a un paciente como algo, como una categoría peor, por así decirlo, en lo que es categorías clínicas, ya no pueden reclasificarlo después como una mejor categoría. Para que me entiendan, digamos que un paciente llegó con toxoplasmosis cerebral y 50 CD4. O sea, 50 CD4 es categoría 3 y toxoplasmosis definitoria decía, entonces es una categoría C3. Digamos que lo tratan, buen plan educacional, le inician tratamiento y todo, y al año el paciente está nítido, ¿verdad? El paciente está nítido, ya sus CD4 tal vez, digamos, subieron a 300 porque pues no logran subir tanto, y ya asintomático. Entonces uno diría, bueno, pues no tiene síntomas y tiene pues 300 CD4, pues lo clasificamos ahora como A2. No, ¿verdad? Me lo clasifiquen como C3, se queda C3 para toda la vida. ¿Por qué esto es importante? Porque esto nos indica el pronóstico. Ya un paciente que ha llegado hasta este punto a tener menos de 200 CD4, a tener enfermedades definitorias, está en mayor riesgo de volver a presentarlas, de fallo virológico, inmunológico, clínico, ¿verdad? Y con una esperanza de vida menor, ¿verdad? Porque ya estuvo hasta ese punto. Entonces, eso es lo importante. Ahorita obviamente te suena muy complicado, igual ustedes no van a estar viendo eso, pero sí importante que sepan eh, las categorías, cómo van, ¿verdad? Eh, para que cuando les pregunten o si les preguntan algo de esto, pues sepan cómo clasificar bien al paciente. Y ahora vamos con lo más interesante, que es el tratamiento, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿cuándo y a quiénes iniciamos? ¿Verdad? Entonces, el cuándo es actualmente, media vez la enfermedad esté diagnosticada. Antes se esperaba que los CD4 cayeran abajo de 200. Después se dieron cuenta que esto era muy contraproducente. Entonces, no, que los CD4 caigan abajo de 350. Igual, no, que los CD4 esperemos a que bajen por debajo de 500. Lo mismo. Entonces, ahora se maneja de que independientemente de la cantidad de CD4 que tenga el paciente, el tratamiento se inicia en media vez esté diagnosticado la infección por VIH. ¿Verdad? Entonces pueden ver pacientes, yo en la clínica tenía pacientes con 1700 de CD4 VIH positivos, pero es porque se les inició a tiempo, ¿verdad? ¿A quiénes iniciamos? A todos, ¿verdad? Pero antes de iniciar, sí el paciente tiene que tener una terapia psicológica, tiene que tener apoyo de trabajo social para ver cómo se va a manejar esto, porque recuérdense que decirle a alguien que es VIH no es como que decirle a alguien, mire, tiene una gripe, pues, o sea, ni siquiera se puede comparar con decirle, mire, tiene hipertensión arterial. O sea, sí les cambia mucho el panorama de la vida, mucho les cambia su actitud y todo, porque es una bomba que les tiramos encima, ¿verdad? Entonces uno tiene que brindar la atención psicológica, el apoyo con trabajo social, el apoyo nutricional y de todo el trabajo multidisciplinario que se utiliza. Y cuando ya psicología determina, que este paciente sí puede, ¿cómo se llama? Empezar el tratamiento, se inicia. Por lo general se maneja que desde que se hace el diagnóstico, si no se inicia en ese momento, ¿verdad? Porque el paciente todavía no lo ha asimilado, se puede esperar hasta 7 días después. ¿Verdad? Ya después de 7 días uno tiene que ser, bueno, ya sí necesitamos tratar esto, ¿verdad? Porque si no, ya vienen las complicaciones y todo, y ya pues, ya sabemos lo que puede pasar, ¿verdad?
¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Aquí muchos se confunden porque piensan que el objetivo del tratamiento es restaurar la población de CD4. Los linfocitos TCD4 media vez se destruyan, es muy difícil restaurar la población a sus niveles normales, ¿verdad? El objetivo real es disminuir la carga viral a menos de 50 copias, que es lo que se considera indetectable a nivel internacional. Recuérdense, indetectable igual a intransmisible. Por eso es que se pone este corte, por así decirlo. Entonces, la carga viral menor a 50 copias o indetectable, entre 3 hasta 6 meses de iniciado el tratamiento. Esto quiere decir que independientemente de la carga viral que el paciente tenga al inicio del tratamiento, a los 6 meses ya tiene que estar indetectable. Indetectable quiere decir que la cantidad de copias por ml de sangre es tan baja que la máquina no lo detecta. No quiere decir que no tenga la infección, ¿verdad? Esto es más que todo plan ocasional para la gente. Entonces, la cosa es que no importa si el paciente tenía 10 millones de copias al inicio, si tenía 200,000, si tenía 5 millones, no importa. A los 6 meses tiene que estar indetectable, ¿verdad? Eh, Porque si no, algo está pasando. O no se está tomando el tratamiento, o hay resistencia, o hay algún problema, pero a los 6 meses ya tiene que estar indetectable. El esquema es individualizado. Es cierto, hay esquemas ya, pues, ahorita vamos a hablar de eso, aprobados, que se generalizan mucho, pero cada paciente tenemos que ver, porque hay pacientes que no solo tienen VIH, son diabéticos, son hipertensos, tienen enfermedad autoinmune, tienen cáncer, tienen falla renal crónica, algún medicamento hacen reacción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí tenemos que ver en manera integral al paciente y decir, ok, ese es el tratamiento que mejor les va a ir. Para el 2021 se calcula que 28.7 millones de personas tenían acceso a terapia antirretroviral. Poco más de la mitad, porque recuerden que más o menos 40 millones de personas tienen VIH. Entonces, nos falta todavía, ¿verdad? Nos falta todavía que más gente tenga acceso a esta terapia. De los grupos de medicamentos están de la terapia tradicional, porque vamos a hablar de las terapias innovadoras que han salido últimamente más adelante. Están los inhibidores de nucleósidos de la transcriptasa inversa y los no nucleósidos de la misma enzima. Están los inhibidores de proteasa, los inhibidores de la entrada, los inhibidores de fusión y los inhibidores de la integrasa. ¿Se recuerdan del ciclo de replicación de VIH? Transcriptasa inversa, proteasa e integrasa son las 3 enzimas principales que utiliza el VIH para su ciclo de reproducción. Entonces, replicación, perdón. Entonces, ¿por qué no usarlas esas como las dianas de tratamiento, verdad? Para evitar la replicación viral. Y los inhibidores de entrada y de fusión, pues el concepto es, ni le demos chance al virus de entrar a la célula, ¿verdad? Y de esta manera, pues que no se replique. Entonces vamos a empezar con los más viejos, que son los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa, ¿verdad? O en su abreviación de INTI. Aquí pues hay varios, les pongo en rojo los que se utilizan actualmente con eh, gran frecuencia, que es la lamivudina, tenofovir, emtricitabina y abacavir. Hay otros, vamos a hablar de uno más adelante nuevo, pero estos son los que se utilizan en conjunto con otros medicamentos, ¿verdad? Lo importante de los INTI es que fueron los primeros antirretrovirales que se estuvieron disponibles. La acidobudina, de hecho, fue el primer antirretroviral que se utilizó, ¿verdad? En aquel tiempo, en monoterapia. Eh, y cómo se llama, pues, por lo mismo que es de las que más miembros tienen su grupo. Son profármacos, o sea, requieren un metabolismo hepático y su eliminación es predominantemente renal. Obviamente, como todo medicamento, pues tiene sus efectos adversos. Realmente hay muchos efectos adversos. Cada medicamento tiene su propio efecto, su propio listado de efectos adversos, ¿verdad? Pero de los que más vemos a nivel general es el rash, las alteraciones mineralóseas, como por ejemplo con el tenofovir, las alteraciones del sistema nervioso eh, central, acidosis láctica, como sidudina y lamivudina, alteraciones de la función renal, sí, de nuevo con el tenofovir, cetosis hepática y así un montón de cosas, ¿verdad? Pero los primeros son los primeros que empezaron a utilizar. Al principio les había ido bien, pero eventualmente empezó a dar problemas de resistencia al virus. El virus mutó, se empezó a hacer resistente y por lo tanto, obviamente usar esto en monoterapia ya era imposible, ¿verdad?
Y por lo mismo que empezó a resistencia en aquella época, dijeron, bueno, ¿qué más podemos hacer? De la misma enzima están los no nucleócidos, que básicamente no van a ser profármacos, son ya los fármacos como tal, que no necesitan el metabolismo hepático. En rojo les pongo los más utilizados actualmente, la nevirapina, doravirina y efavirenz, y la rilpivirina, ¿verdad? Que aquí creo que no se mira el tono de gris, pero ahí lo vamos a mencionar más adelante. Son los que se utilizan. Estos eran mejores o más tolerados que los otros porque es una dosis única. La mayoría de los análogos de los nucleócidos eran cada 12 horas, ¿verdad? Y pues obviamente como todo medicamento tiene sus efectos adversos. Aquí pues sí tenía mucho efecto neurológico y psiquiátrico, entonces hay que tener cuidado con los pacientes que ya tuvieran algo de este tipo, sobre todo el aspecto psiquiátrico, ¿verdad? Y efectos gastrointestinales, que pues, ¿qué medicamento no tiene efectos gastrointestinales? Todos, pero estos particularmente tenía un poquito más, ¿verdad? La cosa es que estos se combinaron con los INTI y pues la combinación, la biterapia, estuvo bien por un tiempo, pero lo mismo, problemas de resistencia. Resistencia, 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 hasta que el virus se hacía resistente a todos los miembros de las familias. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Se está volviendo resistente, pero de plano a alguien se le chispó, bueno, no solo está la transcriptasa inversa, porque no nos vamos contra la otra enzima, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, probemos con la proteasa. Entonces, estos son los inhibidores de proteasa, ¿verdad? Todos se utilizan casi que, pero vemos, lopinavir, saquinavir son los que más se utilizan actualmente. Si se dan cuenta, todos tienen una diagonal y después una R. Esa R es el ritonavir que miran hasta abajo. Ritonavir es un inhibidor de proteasa, pero no tiene un efecto en sí. Lo que sirve es para potenciar a sus hermanos, digamos. Por eso es que digamos, las combinaciones vienen lopinavir, ritonavir, saquinavir, ritonavir, ¿verdad? Entonces, por sí solo no funciona, pero combinado con los otros les va muy bien a estos medicamentos. Y hay medicamentos como el nelfinavir que no necesitan el ritonavir como boost para hacer su trabajo. Entonces, los inhibidores de proteasa fueron los primeros medicamentos en revolucionar el tratamiento de VIH, ¿verdad? Cuando se introdujeron, los pacientes mejoraron un montón y dijeron, bueno, lo logramos, ¿verdad? Los cambiamos de encima, había que combinarlos igual con los otros, pero lo logramos, ¿verdad? Esta es la opción. Pero empezaron a ver que había muchos efectos adversos y estos más jodidos que los efectos adversos de los anteriores. Aquí hay lipodistrofias y lipoatrofias, ¿verdad? Pacientes que la cara se les desfiguraba por la pérdida de la grasa, que presentaban como una joroba, ojiva de búfalo, ¿verdad? Y asociado a esto, dislipidemias con posibles aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, mucho desorden gastrointestinal, arritmias cardíacas que pudieran conducir a la muerte y sobre todo para los hombres, disfunción sexual. Incluso hay pacientes de la clínica que en su momento decían, si hubiera sabido cómo estaba esta situación, ¿verdad? Mejor no me tomo el medicamento, mejor me doy con otra cosa o no me tomo nada, pues, porque ya la desfiguración de la lipodistrofia, lipoatrofia es irreversible, ni con cirugía plástica, ¿verdad? Entonces, sí hubo mucho efecto adverso para los que los tenían, pues, porque hay gente que no los presenta, y eventualmente el virus volvió a mutar y empezó a haber resistencia, ¿verdad? No tanto como los inhibidores de la transcriptasa inversa, pero sí lo suficiente como para preocuparnos. Dijimos, ¿qué hacemos entonces? Entonces alguien más dijo, bueno, pues nos queda una enzima, la integrasa, ¿verdad? Entonces, aquí están los inhibidores de integrasa, dolutegravir, el vitegravir y pictegravir, bastante utilizados, y cabotegravir. Ya vamos a ver al final cómo se está utilizando, pero estos son los que dijeron, bueno, utilizamos esto. ¿Por qué? Porque habían tenido un desarrollo lento hasta hace algunos años. Sí ya se conocía de algunos medicamentos como raltegravir, que fue de los primeros, pero se decían, esto es de tercera línea. Si el paciente falla a los otros grupos de medicamentos, que en su momento eran esquema de primera y segunda línea,
vamos con esto, es lo último que nos queda y a ver qué nos va. Pero después se dieron cuenta, no hombre, pero si con esto, ¿por qué no entramos con esto de una vez? Porque tenemos que esperar hasta que el paciente esté tan jodido para iniciar estos medicamentos si ya vimos que tienen buena tolerancia, sí tienen efectos adversos, pero no tanto como los otros, ¿verdad? Un mejor perfil genético quiere decir que el virus no es tan resistente. De hecho, hay, ¿cómo se llama? Inhibidores de la integrasa como el vitegravir y cabotegravir, que aún el virus no los ha descifrado para desarrollar resistencia, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, empecemos con esto. Entonces, actualmente, estos son los de primera línea, ¿verdad? Dijeron, bueno, pues también hay otras opciones como los inhibidores de entrada y los inhibidores de fusión. Aquí está el Maraviroc, que tal vez es un inhibidor del CCR5, si recuerdan, es un correceptor que es fundamental para que el virus logre anclarse a la célula y después fusionarse. Entonces, pues ahí paraban esta situación. La efuvirtida, que es un inhibidor de entrada, y el edalizumab, que es un anticuerpo monoclonal. Estos realmente son algo caros, ¿verdad? Y no son tan prácticos como los otros, no existen muchas combinaciones, entonces estos son los que se utilizan a veces de tercera línea, ¿verdad? Cuando ya todo lo demás ha fallado, no hay disposición de algún medicamento, pero puede ser que en el futuro haya más opciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los esquemas de primera línea? Realmente lo importante es saber que todo esquema de tratamiento antirretroviral tiene que tener mínimo 3 fármacos, ¿verdad? De lo que es tomado, o sea, vía oral. Porque ya vimos que la triple terapia es lo que funciona. Monoterapia y biterapia, eso es cosa del pasado, ¿verdad? Lo que es en la terapia tradicional. Entonces, aquí están las combinaciones de primera línea. Realmente la mayoría lo que vemos es un inhibidor de integrasa, como dolutegravir, bictegravir, elvitegravir, raltegravir, con 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa. Los preferentes es tenofovir, lamivudina y emtricitabina, ¿verdad? En el hospital se utiliza mucho el DLT, que es dolutegravir, tenofovir, lamivudina, ¿verdad? El Gemboya, que es el nombre comercial, que es el Victegravir con emtricitabina y tenofovir alafenamida, que es una variante del tenofovir fumarato, que no tiene tanto efecto mineral óseo ni renal. Y covicistat. Covicistat no es un antirretroviral, es un potenciador nada más, ¿verdad? Y en verde les coloqué lo que es el Viradai, o conocido como tripla internacionalmente. Esta es una combinación ya vieja entre citabina y tenofovir de Fadirens, dos análogos de los nucleósidos con un no nucleósido de la transcriptasa inversa, pero fue una terapia que se utilizó durante mucho tiempo, porque los pacientes por lo general les iba bien, y si no desarrollaba resistencia, les iba muy bien. Incluso hay pacientes que llevan 20, 30 años con la enfermedad que siguen con este esquema. Pues por eso, con eso les ha ido bien y dicen, pues con eso nos ha ido bien, ¿para qué cambiar? ¿Verdad? Si con eso vamos bien con el paciente, no lo toquemos, hay que siga con su terapia. Pero ahorita los pacientes nuevos, lo que les están iniciando es DLT, ¿verdad? Por ahí es donde vamos. Hay otros esquemas que se los coloco aquí, ¿verdad? Hay muchas opciones. En la P les gusta utilizar mucho inhibidores de proteasa, les va muy bien a los niños. Entonces aquí hay un montón de opciones, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes sepan es que el esquema de primera línea, el que ustedes tienen que utilizar es un inhibidor de integrasa, cualquiera, con 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa. Es el esquema de primera línea actualmente, de la terapia tradicional. Ahora, estamos hablando de que esto es un tratamiento que es una pastilla una vez al día, que tienen pues, sus efectos adversos, como ya vimos si platicamos de los grupos de medicamentos. Y pues alguien dirá, bueno, ¿y cuál será el futuro? O sea, ¿será que vamos a seguir así? ¿O tal vez haya alguna otra opción ahora o algo más práctico? Porque sí, ahora ya solo es una pastilla al día. En su momento del VIH, cuando empezaron las combinaciones, eran como 20 pastillas al día, junto con las de tuberculosis que eran como 18. Ya se imaginan, esos pacientes en aquella época de los 80s y 90s preferían morirse pues que tomarse 30 pastillas al día. Entonces te llevamos a solo una. Pero hay pacientes que todavía no les gusta tomar medicamento, o pónganse ustedes a pensar que a veces les toca tomar medicamento por alguna faringitis, por cualquier cosa, y al quinto día uno está como, puta, qué hueva, o sea, ya, imagínense toda la vida
Es cierto, es como cualquier hipertenso, cualquier diabético, pero igual. Entonces dijimos, bueno, ¿qué opciones va a haber? ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Y aquí viene lo que son las terapias nuevas e innovadoras que se manejan actualmente en VIH. Empezamos con el lenacapavir, ¿verdad? Que es un medicamento que ahorita está en fase 3 de investigación y pertenece a un nuevo grupo que son los inhibidores de la cápside del virus, ¿verdad? Y esto pues ha dado muchos resultados prometedores, más o menos una tasa de éxito de 88%, y sobre todo en pacientes con cepas del virus resistentes, o sea, en pacientes que ya tenían problema de que la terapia tradicional no estaba siendo útil, dijeron, bueno, probemos con esto. Es una inyección bianual, o sea, 2 veces al año, ¿verdad? Y los pacientes parece que va muy bien. Ya va en fase 3 en la población estudiada, que no estoy mal, es en África, va muy bien. Puede ser una opción. Entonces, una inyección 2 veces al año, cualquiera lo va a querer, ¿verdad? Cualquiera, ¿verdad? Pero hay que ver cuando termine ya la fase de investigación. Y está el Cabenuva, que es el nombre comercial de la combinación de cabotegravir y rilpivirina, ¿verdad? Aquí son solo 2 medicamentos, pero es IV. Por eso les dije, triple terapia, PO, sí, pero IV puede ser 2, ¿verdad? Y aquí es una dosis mensual o bimensual, que sería quincenal, básicamente, ¿verdad? Más tratamiento tomado con estos dos. Más que todo para potenciarlo. Entonces, también parece que haya ido muy bien. Este medicamento sí ya está probado y todo. Parece ser una nueva opción. Obviamente los costos es lo que pues, cuesta, pero es otra opción. Está el islatravir, que es un inhibidor análogo de nucleósido de transcriptasa inversa, que tiene la propiedad que este está diseñado para cepas resistentes del VIH. Entonces, tal vez ya había hecho resistencia al virus contra este grupo de medicamentos, pero el islatravir dijo en él, contra mí no, ¿verdad? Otra opción. Y también está lo que es ya la terapia con células TCAR y la tecnología CRISPR, que es básicamente una modificación genética, ¿verdad? Con ingeniería genética de los linfocitos T. Entonces, de esto hacerlos básicamente inmunes a la infección o resistentes, por lo menos, ¿verdad? O para restaurar la población. Entonces, aquí ya, como les digo, son terapias con una tecnología mucho más avanzada. Estamos hablando de terapias inyectadas, de mono o biterapia, ¿verdad? O de terapia genética. O sea, aquí esto, yo digo, ¿hacia dónde vamos? Básicamente estamos ya en el futuro, ¿verdad? Con estas terapias. Y siguen creándose nuevas, ¿verdad? Pero lo que ya tiene más peso, de lo que más información hay, es de esto que les presento acá. Entonces yo, antes de que apareciera todo esto, o que se empezara a ver esto, decía, bueno, ¿cuál es el futuro del tratamiento del VIH? Medicamentos inyectados. Ya estamos ahí, con Cabenúa y el lenacapavir. Dosis mensuales, bimestrales, trimestrales, ya estamos. Con dosis bianuales incluso. Ya estamos en el futuro, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Vacunar. El problema es que está siendo desarrollada una vacuna que se llama vacuna mosaico, que contenía diferentes cepas del VIH, pero la cancelaron este año porque no dio la eficacia que querían. O sea, al final no cancelaron el estudio, ¿verdad? No se logró la eficacia deseada. Entonces dijeron, miren, no funciona. Entonces, no podemos seguir con el estudio, ya no es ético, ¿verdad? Entonces, no, tenemos que ver qué hacemos. Pero no quiere decir que no se vaya a poder. Algo bueno que trajo el COVID, aunque esto suene controversial y tal vez nos cancelen en YouTube por esto, pero es que la tecnología que se utilizó para desarrollar vacunas avanzó un montón gracias al COVID, porque era tanta la necesidad de crear vacunas contra este virus que no solo eso ayudó para eso en específico, sino que para todo. Entonces, cosas como VIH, cosas como influenza, cosas como un montón de otras enfermedades virales tuvieron un boost con esto, por ejemplo, ahí está la tecnología, podemos aplicarla a otras enfermedades virales, no solo COVID, ¿verdad? Y lo que uno quisiera del futuro es prevención y una erradicación total. Todavía se mantiene la meta que para el 2030 se erradique la epidemia, la pandemia del VIH. Lo que pasa es que se nos está acabando el tiempo, porque estamos en el 2023 y en 7 años se mira difícil, pero
Las entidades de salud pública a nivel internacional pues permanecen muy optimistas y más con estos medicamentos nuevos que han ido apareciendo. Parece que tal vez se pueda lograr, va a ser muy difícil. Siempre dicen, requiere mucho compromiso de parte de todos, desde la persona individual hasta los países enteros. Pero lo mismo pensamos de hepatitis C, que era incurable y ahora se cura en 12 semanas. ¿Por qué no pensar lo mismo? Que podemos erradicar este virus en algún momento, ¿verdad? Bueno, y ya para terminar, quiero tocar unos aspectos que esto usualmente en los libros o en las clases que tal vez recibieron en algún otro lado o más adelante, no los tocan. Y creo que es muy importante considerando que es algo que miramos día a día, ¿verdad? Entonces, primero son los aspectos legales. En nuestra ley hay múltiples decretos, múltiples artículos de ley. Aquí les pongo, pues, varios. No los vamos a leer todos, pues, porque no se trata de eso. Que, en resumen, lo que hacen es proteger a la persona con VIH, ¿verdad? Protegerle sus derechos y todo, y pues tratar de evitar la discriminación hacia los mismos. Entonces hay un montón de situaciones, ¿verdad? Hay un montón, como lo miran acá, un montón de leyes con respecto a esta situación. Y con respecto a los aspectos sociales, como lo mencioné al inicio, pues esto es un trabajo multidisciplinario, ¿verdad? Es un trabajo que no solo es el médico, sino tenemos que necesitar personal de enfermería, de laboratorio, nutrición, psicología, trabajo social, un gran equipo de personas. Por eso es que vamos en el hospital, los que están en servicios, sobre todo los que están, bueno, quien está conmigo, y luego vienen los 12 apóstoles, porque llega pues el doctor que está manejando infectología de VIH con todo su séquito atrás. Pero ¿por qué están tantas personas? Porque ahí va toda esta raza, va nutrición, va psicología, va trabajo social, va químico biólogo, va químico farmacéutico, va enfermería. O sea, ahí van todos, viendo todos a cada paciente, porque de todos se necesita. Entonces es un trabajo que no solo una persona puede hacer, tienen que ser varios. Eso es lo primero. Segundo, ¿cómo vamos a llegar a erradicar y prevenir VIH con educación continua? Y esto tiene que ser empezar con ver al VIH como una enfermedad crónica más. Y de la mano de esto va a eliminar los prejuicios, ¿verdad? A mí siempre me molestan porque cuando yo toco este aspecto de la educación continua, de eliminar prejuicios, siempre me pongo muy como intenso porque si algo a mí me molestaba cuando trabajaba en la clínica es ver cómo estos pacientes eran discriminados, dejen que por desconocidos, sino por su propia familia, amigos, ¿verdad? Como les mencioné cuando vimos en los modos de transmisión, estos pacientes les ponen su plato aparte, su baño aparte, casi que aislados, como que tuvieran lepra, o algo así. No pasa nada. Pueden darle la mano a un paciente con VIH, pueden darle un abrazo. Hasta vimos que hasta un beso le pueden dar en la boca. O sea, no es que lo vayan a hacer, pues, pero ya vimos que hasta eso pudiera ser. O sea, no pasa nada. Pueden compartir una piscina, pueden compartir un baño. Claro que sí, ¿verdad? Pero lastimosamente la gente en nuestro país no está preparada todavía. Nos falta mucha educación. ¿Y por qué el tema de VIH es así? Porque como el VIH está muy ligado al aspecto sexual, porque es la manera de transmitirlo más frecuente, y el sexo aquí todavía sigue siendo tabú, ¿verdad? En todos lados. Entonces todavía estamos atrasados. Seguimos en la época medieval con el tema de la sexualidad y con el tema del VIH, ¿verdad? Cualquier paciente tendría que tener la libertad de poder decir que es VIH positivo sin ser discriminado. ¿Por qué cuando la gente le preguntan, ¿y de qué padeces? Ah, soy hipertenso, nadie dice nada. Pero si alguien dice que es VIH positivo, todos pierden la cabeza. Al final es lo mismo, una pastilla al día. Una enfermedad crónica que se controla con una pastilla al día. Es lo mismo. Si lo quieren ver así, un aspecto extremadamente simplificado, ¿verdad? Entonces hay que educar a la gente y educarnos a nosotros mismos. Y ni siquiera les digo que es gente que no tiene acceso a la educación, que es gente que no cursó ni la primera. No, yo tengo compañeros, amigos de otras carreras, con maestrías, de cualquier otra carrera, que cuando yo les dije que trabajaba en la clínica de VIH, ni la mano me querían dar.
por miedo a contagiarse. Así de estúpida es la gente, perdón la expresión, ¿verdad? Entonces yo les decía, ustedes saber ni cuánta gente le han dado la mano, han saludado de beso, que es VIH, y ustedes ni se han dado cuenta, ¿verdad? Entonces no me vengan con esas pendejadas, ¿verdad? A mí en la clínica a veces, ¿cómo se llama? Me levanté a darle un abrazo a algún paciente que me dice, nadie me ha vuelto ni siquiera a dar la mano o un abrazo de mi familia por ser VIH positivo. Entonces necesitamos cambiar ese pensamiento, jóvenes. Ese pensamiento es de la época medieval. Eso no tiene que existir, ¿verdad? Es cierto, tampoco es que van hasta los pacientes VIH de un día para otro gritando que son VIH positivos, no. Pero tenemos que cambiar esa mentalidad prehistórica que reina en nuestra población, ¿verdad? Y tratar esto como una enfermedad crónica más y ya, ¿verdad? Esa es la manera que vamos a poder prevenir y erradicar esto. Sí, con vacunas, tratamientos nuevos y todo, pero la verdadera raíz es con la educación continua y la eliminación de prejuicios. Ya para finalizar, para el 2030, que es, como les digo, la meta de esto, es la que se llama Meta 95-95-95, es que el 95% de los pacientes VIH estén diagnosticados con VIH, el 95% de los pacientes diagnosticados estén en tratamiento y el 95% de los pacientes en tratamiento que se encuentren indetectables, ¿verdad? ¿Por qué no 100%? Porque 100% es un poco ambicioso, pero antes era 90, 90, 90 y ahora dijeron no, 95, sí podemos, ¿verdad? Sí se puede. Y agregaron nuevas metas recientemente que es menos de 200,000 casos anuales nuevos y cero discriminaciones, que es lo que estaba diciendo anteriormente. Recuerden que actualmente hay 1.5 millones de casos nuevos. Queremos llegar a por lo menos 200,000. Y nuevamente, repito, cero discriminaciones. En Guatemala para el 2019, donde la meta era 90, 90, 90, pues ahí vamos. En los diagnosticados sí un poco mejor, pero en tratamiento indetectables, está adoleciendo un poco. No tengo datos más nuevos ahorita. Espero conseguirlos lastimosamente para la siguiente rotación, pero eso es lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Y eso que en Guatemala, como les digo, tenemos de los centros más grandes de Latinoamérica de VIH en respecto al tratamiento y la tecnología, ¿verdad? Pero, pues, obviamente, se sigue trabajando en esto, ¿verdad? Y bueno, con eso terminamos la clase de hoy, ¿verdad? VIH es un tema que a mí me gusta bastante, ¿verdad? Yo tal vez en otro universo soy infectólogo, ¿verdad? No en este. Pero es un tema que me gusta y todo. Es un tema súper complejo, súper largo, ¿verdad? Traté de condensar lo más que se pudo en estas dos clases, lo que es VIH, ¿verdad? Pero lo importante es que por lo menos hayan logrado entender un poco más el texto, porque yo sé que el libro a veces es muy confuso, sobre todo Harrison. Uno se queda como, no sé qué me están hablando, o sea, no entendí nada. Entonces espero que se haya podido aclarar un poco esto, o si tenían alguna duda, que se haya podido aclarar y recordar que hay que educarnos en esto, jóvenes, educarnos. Es algo que vamos a seguir viendo, lo vamos a seguir viendo, ¿verdad? Y tenemos que quitarnos la mente de los prejuicios. Hasta doctores yo he visto, ya grandes, con prejuicios de esto. Pues. Ya no estamos en los 70, muchachos. Estamos en los 2020, ¿verdad? Tenemos que cambiar nuestra mente. Bueno, no sé si alguien